yo te voy a decir que he preparado una editorial con dos temas. Uno, me quiero referir a algo que creo que a los cordobeses nos gusta mucho, que se llama un fallo ejemplar. Fíjate que el día sábado 1 de abril, el diario La Voz del Interior sacó un artículo comentando el fallo de un doctor, Juan Manuel Fernández López, que hizo lugar a una medida cautelar de un habeas corpus que interpusieron vecinos del centro de Córdoba. ¿A qué apuntaba esto? Hay algo que aquí en Córdoba y en el resto del país ocurre lo mismo, fastidia mucho a los ciudadanos, que son los cortes por los denominados piquetes o de gente que protesta y se toma las vías públicas a pleno. Yo he visto, por ejemplo, al inicio de Boulevard Chacabuco, gente que hacía campamentos en pleno centro, la perturbación que traían a personas con niños o gente mayor que de repente iban a buscar su ómnibus para volver al barrio y bueno, estaban cortadas las arterias. Y la desesperación de no saber por dónde corrían los ómnibus que sustituían un recorrido tomado, y eso causa mucho fastidio. Sobre todo que no es que se quiera negar, como dice el doctor Fernández López en su fallo, el derecho a la protesta y a pensar distinto, sino que vos sabés que de acuerdo a nuestra Constitución liberal, frente a todo derecho hay una obligación. Yo tengo derecho a opinar libremente, pero tengo la obligación del respeto cuando ataco a otro. Es decir, no hay derechos absolutos. Los derechos y las garantías tienen límites dados por el orden de la ley. El doctor Fernández López, en este fallo que ha sacado, tiene algunas cosas muy buenas. Por ejemplo, fíjate vos que dice él, hay algunas opiniones y consejos a los comerciantes del barrio en que les dicen, por ejemplo, dice, liberar media calzada, exhortar a los ciudadanos que eviten ir al centro o a los comerciantes a cerrar sus negocios para prevenir daños. Nada de eso es vivir en libertad, es tan solo resignarse a la ley de la selva. Está perfectamente bien dicho. Yo he oído esto con frecuencia, que los comerciantes cierren para que no les rompan la vidriera ni les causen daño, que vayan a media calzada. Primero, la Constitución, cuando habla de la garantía de libertad de transitar, no habla de medio camino o media calzada. Vos sos dueño de transitar por toda vía que es de público tránsito sin que nadie te lo impida, a menos que haya un problema de accidente de tráfico o lo que sea. Me parece perfecta esa reflexión del juez. Y después fíjate vos que dice que estas marchas o piquetes tienen lugares habilitados para usar. Fíjate, ¿por qué no se hacen en plazas y parques? Lo que resulta ilegal e inconstitucional es que teniendo a mano medios lícitos para manifestarse, es decir, plazas y parques, elijan hacerlo en condiciones que encuadran en diversos ilícitos penales, siendo más habitual la obstrucción del transporte. Perfecto. Y fíjate vos que he tenido el gusto de que esta mañana, he oído por la radio, ya han procesado a algunos dirigentes del SUPE en Córdoba y del Polo Obrero porque incumplieron esto que el juez ordena que debe hacerse en el caso de los vecinos del centro, y los han procesado, lo que ha causado indignación al Sindicato de Empleos Públicos, porque hoy vinieron al PANAL, que se llama la sede del Parlamento y del Gobierno, a querer protestar por el procesamiento que tienen ciertos dirigentes gremiales. Y la policía ha actuado con rigor que hace falta, porque la fuerza policial
tiene dos instancias. La preventiva, que es decir, no haga esto porque está penado por la ley, no lo puede hacer porque afecta al interés de terceros, y lo hago. Si usted lo hace, tendremos que reprimir, porque el incumplimiento de la sanción es la reprensión, es el rigor. En unos casos es multa, en otros casos es compulsión física, y se termina muchas veces deteniendo a la persona que la viola. Así que, y se ha aplicado, veo que ha intervenido un fiscal que se llama Ernesto de Aragón, y se ha aplicado lo que ha dicho el doctor Fernández López en este fallo que me parece muy bueno. El segundo punto del orden del día es una injusta generalización. ¿Qué significa esto? Nosotros vivimos en un país federal, pero hay una realidad que es indudable, que es que la nación se mira en el espejo de Buenos Aires, donde la dirigencia política, denominada casta por algún dirigente político, ha despertado el enojo del pueblo, porque ve mentira, codicia, malas actitudes, sobre todo la mentira, la codicia y la mezquindad, donde se descubre que lo único que se persigue son los cargos públicos. Entonces, mucha gente, lo veo en los canales de Buenos Aires, dice, la política es lo más sucio que hay. No, no se puede generalizar, porque como toda actividad humana hay buenos y malos. Es como si yo dijera, todos los médicos son aborteros, o todos los ingenieros fallan en los cálculos porque caen casas, muchas veces partes de edificios, o abogados que son estafadores. Hay buenos abogados, buenos médicos, buenos ingenieros, etc. Por eso yo creo que no se puede generalizar. Yo reivindico a aquellas personas que se dedican a la política, que son buenas personas. Por ejemplo, esta noche tenemos como invitado al doctor Rodolfo Eiben. Para mí es una buena persona. No se lo puede englobar así universalmente en la casta política. Por eso yo creo que hay que saber distinguir. Es cierto que en este momento estamos siendo testigos de una mala práctica en la política, porque, insisto, en Buenos Aires parecería que los intereses del pueblo, la inflación galopante, el hambre, los sueldos que no alcanzan, la miseria de los jubilados, no interesan. Y sí interesan. De eso se trata. A esa gente hay que oírla y brindar soluciones. Por eso, para las próximas elecciones, no se olviden siempre lo que les digo. Hay que escuchar las ofertas políticas posibles para que sean creíbles, no las promesas que son venta de ilusiones, porque eso es lo que trae después la frustración y la desesperanza. El que se siente engañado, ¿cómo no va a cobrar odio a la política? Tratemos, inculquemos que nuestros dirigentes sean honestos, veraces en sus propuestas, para que la democracia tenga vigor, tenga músculo y devuelva la fe del pueblo en un auténtico país republicano y democrático.